El chosco de Tineo es uno de los embutidos más asturianos. Acogido a la indicación geográfica protegida, llega a nuestra mesa después de pasar todo tipo de medidas sanitarias y controles de calidad. Los cerdos proceden de explotaciones de Asturias y cuando no es suficiente para abastecernos vienen de otras provincias. Cuando ya está todo inspeccionado pasa al sellado y a continuación pues ya salen en un camión frigorífico con destino a las salas de despiece y fábricas de embutidos. Nosotros tenemos una granja, matamos en el matadero y traemos las canales aquí a nuestra sala de despiece. Hacemos el despiece de una manera tradicional, son cerdos en un peso más elevado de lo normal porque queremos cerdos grasos que tengan bastante tocino para que así el chosco, que lo producimos con la cabecera del lomo, sea más sabroso y más tierno. Un producto estrella de nuestra gastronomía que sigue un tradicional proceso de elaboración y curado. La composición del producto sería siempre totalmente 100% carne de cerdo, en este caso un 80% aproximadamente de cabecero y un 20% que sería la parte que corresponde a la lengua. Bastante sencillo en cuanto a la elaboración. La maceración de estos productos en frío siempre, después de 2 días se meten en las tripas, las piezas una vez atadas, una vez finalizadas, pasan a entrar en el ahumadero, en donde están por un plazo aproximado de 1 semana. Fue un producto que estuvo a punto de desaparecer. En 1950, 2 chacineros de aquí lo vuelven a recuperar en sus fábricas y comienzan a elaborarlo. Desde la identificación geográfica protegida tratamos de potenciar el chosco pues, asistiendo a diferentes ferias como Alimentaria, como el Gourmet. La mayor virtud del chosco es que es nuestro, que es asturiano, que es un producto muy sabroso. Podemos servirlo ya preparado y listo para consumir. Es algo que facilita muchísimo su atractivo para un futuro consumidor. En la cocina, el chosco resulta un ingrediente único para numerosos platos tradicionales y también para las recetas innovadoras de nuestros chefs. Tendremos aquí unas berzas también, meteremos al final de la cocción una patata escarchada, con un fondo con agua, el chosco, un ramillete de perejil, le meteremos un puerro, una zanahoria, un chosco marinado. Lo dejamos marinado con un aceite de oliva y con un poquito de vinagre de sidra y le ponemos unos aromáticos, un poquito de tomillo y un poco de romero pincelado. Vamos a hacer una sopa de garbanzos con chosco, lo vamos a aromatizar con un poquito de hierbabuena y le vamos a hacer una trufa con el mismo chosco, desmigándolo, y una tulipa, un crujiente de hogaza de pan estirado. Veis que es un producto pues un poquito recio, aunque sea tradicional y es muy nuestro, pero es un gran producto que tenemos que recuperar y mantener un poquito nuestra cultura culinaria. Chosco de Tineo, una apuesta por lo nuestro, una calidad certificada. Consúmelo.